Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en uno de los capítulos más de las entrevistas que estamos haciendo. Hoy tenemos una invitada de lujo, es una de las mujeres más poderosas y más importantes en la política de Aguascalientes en los últimos años. Una persona que además yo respeto mucho su trayectoria por todo el contexto estatal en el que crece. No viene de una familia de nombre político, como suele pasar mucho aquí en este estado, que es mucho la política de abolengo y de los grupos y de todo este rollo. Y ella se hace una imagen y una figura muy fuerte dentro del Estado sin haber cumplido con eso. Nos acompaña hoy Lorena Martínez. Mucho gusto, Lorena, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alex. Te agradezco de verdad muchísimo la oportunidad de platicar contigo y, por supuesto, con todos tus seguidores, porque son muchos, por cierto. Y pues me dará muchísimo gusto poder platicar contigo cosas Mucho gusto. El gusto es mío. A ver, siempre es bueno empezar más o menos con preguntas que nos van soltando y nos van ayudando. Y me gustaría preguntarte en 1 o 2 minutos, si tuvieras que decir quién es Lorena Martínez y cómo llega a donde está hoy en día. ¿Quién es Lorena Martínez? A ver, pues Lorena Martínez es una mujer que proviene, sí, de una familia muy grande, muy unida, sí, en donde nos enseñaron a luchar siempre por lo que queremos, por lo que soñamos. Y eso soy yo. Soy una mujer que ha luchado desde muy pequeña por lo que creo, por lo que siento y sobre todo por los compromisos que tengo en mi proyecto de vida y en el proyecto de Aguascalientes. Soy incansable y yo te podría decir que a lo largo de estos años lo que sí he aprendido es que debes hacer las cosas que te apasionen. Claro. Y a mí me apasiona el servicio público, me apasiona la política y es una motivación permanente para vencer el cansancio a las 5 de la mañana todos los días. Claro. Claro. A ver, Lorena también es una persona que políticamente es muy fuerte, como les decía, pero al mismo tiempo pertenece a un instituto político que es muy débil hoy en día. Sí. Y se mantiene ahí con mucha convicción y es de las pocas personas, digo, de entrada creo que es de los pocos cuadros que aún valen la pena dentro de ese partido. Ustedes saben lo que pienso yo del PRI. Digo, pero me gustaría también entender, número 1, cómo llegas al PRI y número 2, por qué te mantienes en el PRI. A ver, lo primero que quiero compartir contigo, y a lo mejor ahí vamos a debatir un poco, pero primero yo creo en las instituciones, claro, Alex, ¿sí? Por supuesto me desilusionan mucho las personas o muchas personas, como también hay otros cuadros muy valiosos dentro del PRI. Claro. Llegué al PRI, pues como llegamos todos hace 30 años, Alex, es decir, llegué porque yo empecé en el servicio público y era casi un camino obligado a estar en un instituto político que en ese momento era, pues eso era un sistema monolítico de un partido único y por tanto, claro, pues la ruta tenía que ser esa si yo quería seguir caminando en la política. Y llegué por invitación del entonces gobernador Miguel Ángel Barberena, a quien por cierto yo no conocía, Okay. A mí me incorporó al servicio público a partir de una recomendación de uno de mis maestros que creo que vio en mí algo de algunas cualidades. Claro. ¿No? Me mantengo ahí, ¿por qué? Primero porque pues sí creo en el PRI, es decir, como institución. Me parece que su ideología sin duda ha sido una brújula muy importante para que este país crezca y sea lo que hoy es. Por supuesto se han cometido enormes y grandes errores y me mantengo ahí porque, híjole, no he encontrado ninguna otra opción mejor, claro, lo cual no quiere decir que algún día no deje el PRI. Ok, claro, ¿no? Ok, es muy interesante. Digo, es interesante también porque siento que, como dices, es una institución valiosa, hay cuadros valiosos, sí, pero al final del día, por uno pierden todos y traen arrastrando una mala imagen en los últimos años. Yo lo reconozco, Alex, y creo que para cuadros que hemos trabajado toda la vida, que hemos intentado entregar buenas cuentas en las responsabilidades públicas que hemos tenido, que hemos hecho un esfuerzo de congruencia entre lo que aprendimos en nuestra casa, de los valores, de la honestidad, del trabajo, la rectitud. De repente cuesta trabajo competir bajo unas siglas de un partido que en lugar de darte votos, de repente te quita. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, yo te diría, por ejemplo, pues en el PRI, claro, está una Beatriz Paredes, a la que yo respeto enormemente y que yo diría es mi referente político en el PRI. Y sí, a veces dan ganas de irse del PRI. Sí, claro, que me imagino. Qué bueno que tocas también el tema de Beatriz Paredes, porque así vamos empezando a movernos un poquito de lo que es el PRI y su actualidad hacia lo que están haciendo en el PRI y de alguna manera también el Frente.
Empiezan este año, digo, yo creo que al final lo llevan muy mal y al final la cancelación del ejercicio termina por costarles porque, digo, en mi entender, a como yo veo las cosas, que van a perder la elección del próximo año el Frente Amplio. Yo espero que no. Digo, me gustaría que no fuera así, Okay. yo más bien lo entiendo ya como algo inevitable. Entonces, en ese entender, el haber hecho historia con un ejercicio como una elección primaria hubiera podido haber sido, pues, haber sentado un precedente interesante. Pudo haber sido algo que pudiera ser disruptivo Exacto. en esa tendencia que parece que todo el mundo da por un hecho, el que gane Morena la presidencia. A mí me parece que sí, que el ejercicio era en todos los sentidos muy rico, Claro. que podría ser ese elemento detonador de un cambio en el ánimo electoral. Y sí me parece que sobre todo la recta final fue un poco desasiada justo por parte del PRI, Claro. al no permitir que Beatriz llegase hasta la recta final. Y finalmente, como ella lo ha dicho, me lo dijo a mí, después de todo esto que estuvimos platicando, me dijo, bueno, yo entendía que seguramente iba a perder la elección, pero pues no hubiera pasado nada. Al final del día yo estaba consciente de ese riesgo y sin duda me hubiera sumado con mucho entusiasmo a la campaña de Xóchitl Gálvez. Claro. Sí me parece que hay ahí un error que le puede haber costado más a la alianza de lo que pudo haber costado eventualmente el llegar al proceso. Sí, claro, electoral, ¿no? una especie de calentamiento previo Sí. a medir Mira, fuerzas. me parece que incluso pudo haber sido un ejercicio hasta para verdaderamente medir la capacidad de movilización de los partidos aliados. Claro. ¿Qué tanto de veras todas esas firmas que levantamos y que además lo hicimos en una plataforma que ya de sí era muy compleja, claro. Pero cómo traducimos esos likes que a veces nos dan en las redes sociales, exacto, ¿sí? En lo que verdaderamente cuenta en un proceso electoral, que es que vaya la persona a la urna, claro, y emita su voto, ¿no? Claro. Ahí es donde verdaderamente se puede medir la capacidad de mover de un partido, ¿no? Que justamente de alguna manera, digo, para los malpensados, eso fue el ver que el Frente no tenía capacidad de movilización, no tenía capacidad de una estructura, digo, que se reflejaba en lo electrónico, pero no en la realidad. Porque al final del día la cancelación tiende a esas ideas. Justo que el mensaje que se dejó ahí pareciera ese, Alex. Claro. Cuando yo creo que no es así. Yo sí creo que los partidos de la alianza tienen una estructura, por supuesto no es la estructura el poderosa de los años pasados, pero sí la tiene, y en cada comunidad y en cada ejido hay por lo menos 1, 2 o 3, 4 líderes que hoy todavía responden a esta identidad partidaria. Y haber movido todo ello, creo que sí hubiese sido un saldo mucho más positivo. Sin embargo, también hay que decir una cosa. Hay aciertos interesantes, Alex. A ver, yo me pongo a pensar, y lo digo de verdad, y en ello hay un reconocimiento a los dirigentes nacionales de la Alianza, porque me parece que por lo menos tuvimos esa capacidad de poder crear una estrategia, un proyecto, una plataforma en el cual pudimos finalmente subirnos a una contienda nacional en donde Morena iba solo. Claro. ¿Sí? Era apabullante. De acuerdo. La presencia de Morena, sus 4 o 5 corcholatas, ya no sé ni cuántas eran, y por el otro lado, pues prácticamente un vacío, una ausencia total de presencia de los partidos aliados. Claro. Entonces a mí me parece de entrada que fue un gran acierto el crear este proceso, ¿sí? Para seleccionar al coordinador o coordinadora del frente. Hasta ahí creo que íbamos bastante bien. El diseño en sí de la plataforma me parece que es un diseño que desde un principio iba como medio pensado en poder favorecer la presencia de la sociedad civil, no tanto de los partidos. Sí, en la idea de acercarlos. En la idea de acercarlos, que también me parece positivo. A contraposición de ello, el riesgo, pues evidentemente, era que los partidos políticos, sobre todo como los del PRI, se comportaran como el PRI. Tuviéramos las dificultades para poder hacer que nuestra gente accediera a la plataforma, ¿no? Claro. Porque imagínate nuestra campo, presencia en las comunidades, en los ejidos, en la sierra. Pues claro, es muy difícil penetrar con los mecanismos. Beatriz hizo un gran trabajo, porque juntar 450,000 firmas en una estructura muy partidaria es complejo. Sí, además sin moverse mucho de la Ciudad de México, es incluso más respetable. Digo, me parece muy interesante la reflexión que haces. Creo que al mismo tiempo, de alguna manera, yo no coincido contigo en la parte de
Coincido en la parte que es un ejercicio histórico, coincido en la parte que los mete otra vez en la pelea, Sí, coincido claro. en muchas partes que es muy interesante, pero volvemos al tema de el mismo problema de la oposición en los últimos años. Muchas buenas intenciones, empiezan un caminito de alguna manera y eventualmente ya cuando se ve que va por algún lado, las mañas priistas salen a todo lo que da y valió madres otra vez. Entonces, no, porque a ver, lanzamos una plataforma, empezamos a ciudadanizar, digo, suponiendo, empieza a participar la gente y ya cuando empieza a ver que hay un proceso, digamos, abierto, ciudadano, todo, volvemos a las mismas mañas y de alguna manera el reconocer el bueno, hicimos el esfuerzo, empezamos y no acabamos. También de alguna manera siento que es Sí, parte del problema de la oposición todo este sexenio. y sin duda específicamente la actuación de la dirigencia del PRI deja mucho que desear. Claro. Y creo que le dio al traste de una u otra manera, no solamente al proceso, me parece que lastimó innecesariamente a una de nuestras figuras políticas más importantes, Claro. que es Beatriz Paredes. Sin duda el cuadro hoy por hoy más reconocido, más conocido y muy respetado. Y me pareció que era innecesaria. Me lo sentí violento, lo sentí fuera de lugar. Muy al estilo del PRI. Pues yo Digo, no sé, o a lo que sabemos ver, que es yo como no se diría hace que del el- PRI, y ahí sí a mí me gustaría ser muy puntual en separar al PRI de las personas. Ok. No es el estilo del PRI. El estilo de la porque eso- cúpula porque eso- priista. Porque eso sería decir que es el estilo de todos los priistas. Ok. Y me parece que no es así. Me parece que en el PRI tenemos muchas personas y que tienen un enorme oficio político, que son cuidadosos Claro. de su militancia, que Claro. la respetan, que tratan de aglutinarla y no de dividirla. Y ejemplos como ellos, yo te puedo decir, la propia Beatriz Paredes, siendo presidenta nacional del PRI en la oposición, Claro. ¿sí? En la oposición, en el 2010, Sí. de 12 elecciones ganó 9. Sí. En la oposición. Sí, ella es la que ¿sí? regresa el PRI al gobierno. Es la que regresa el PRI al gobierno, Claro. ¿sí? Bueno, es de un ejercicio de política de inclusión, de una política de respeto Claro. a los liderazgos, a las fuerzas internas dentro del PRI, que me parece que es lo que se ha perdido. Claro. ¿Sí? Entonces, yo no diría definitivamente que son las mañas del PRI, son las mañas de unos cuantos del PRI que lamentablemente hoy pareciera que están más empoderados que nunca, ¿no? Más empoderados que nunca y más Sí, claro. acabando con el partido que nunca. El poco poder que queda lo van entregando un poquito a poquito a Morena, gobernatura para cambio de embajada cada año y seguimos avanzando de esa manera. Pero a ver, también creo que es interesante la reflexión que estamos haciendo para irnos metiendo un poquito más, no tanto en el tema de aquí de Aguascalientes, sino en el tema particular tuyo. Entendemos, a ver, este sexenio regresas a la política de alguna manera, estás en el Instituto de Educación. Sí. Eventualmente también eso quiere decir muy seguramente que tus aspiraciones políticas otra vez regresan, después de algunos años de haber estado un poco más De hecho, tranquila o en pausa, de hecho digamos. prácticamente retirada, Alejandro. La verdad, Ok. sí, prácticamente retirada, dedicada a algunas actividades privadas Claro. y, bueno, un poco tratando de aprender de mi familia, que todos, y ellos sí son muy empresarios, muy exitosos, Claro. pues tratando de aprender algo de eso. Que no Claro. se me da mucho, no se me da. No se me da. Que yo creo que eres una persona muy hábil también en ese aspecto y es No, muy no, bueno no, además. No se me da mucho, la verdad es que no soy buena en ello, pero sí soy buena en la política, en la creación de política pública, eso es lo que me gusta Claro. y me apasiona. ¿Y por qué regreso? Que es como la pregunta obligada que me hacen y que seguramente quieres tú saber. Eventualmente ¿Verdad? vamos a Te ir mueres de llegando ganas para por allá. saber. ¿Verdad? A ver, primero regreso porque, pues porque me comprometí en un proyecto. Ok. Y en el proyecto que yo decidí comprometerme es en el proyecto de la gobernadora Tere Jiménez. Quizá por eso, porque ella es una política que le gusta sumar, que es incluyente Ujú. y que quita estas barreras y las telarañas de los partidos políticos. Claro. Ella fue muy generosa en el sentido de decir, oye, me interesa que te sumes a mi proyecto, te necesito en mi proyecto. Claro. A lo mejor ni me necesitaba en ese momento, creo que ella era ya una figura muy sólida y con muchas posibilidades de haber ganado la gobernatura conmigo o sin mí, o sin muchos de los Claro. que al final llegamos con ella. Pero lo que sí es que esa apertura y esa disposición a sumar y esa disposición también a escuchar y a poder aportar, a esa parte sí me emociona mucho porque entonces siento que lo que he aprendido en los 35 años de mi carrera política, que es mucho, Claro. que tengo una gran experiencia para poder aplicar políticas públicas, pues la podría volver a poner en práctica. Exacto.
Y, Sí, eso no, fue lo, no dejarla... y eso fue lo que me motivó. Ok. Es decir, 35 años es como cuando estudias toda la vida para ser doctor y de repente dices, no, ya no quiero ser doctor, ¿verdad? Claro. No, bueno, pues yo he aprendido y he estudiado toda mi vida política pública, me he entrenado para eso, creo, sin vanagloria, creo que soy buena porque Claro. he aprendido de mucha gente muy valiosa y me motivó mucho la posibilidad de poderlo hacer. Y aparte, pues ha habido una enorme generosidad de la gobernadora que me literalmente pues me dijo dónde te gustaría, dónde te ves, Claro. qué te gustaría hacer, y siempre pensé que la posibilidad en la que yo podría regresar es al tema educativo. Qué bien. Y te voy a decir por qué, Alex, porque no sé si tú recuerdes, pero cuando fui candidata a la gobernatura, Sí. uno de mis planteamientos centrales de la Era el propuesta de Silicon gobierno era justo transformar la parte educativa para poder ir moviendo Aguascalientes de la manufactura a la mentefactura. Claro, a mí se me hacía Y lo ideal. eso solamente se logra en la educación y con Claro. la educación y con una educación mucho más moderna, mucho más al tiempo de lo que sucede en el mundo. Y dije, bueno, pues uno de los proyectos, de las ideas, de los sueños que yo he tenido es que Aguascalientes sea el Silicon Valley de México. Que sería genial. ¿sí? Digo que yo creo que en ese momento hubiera sido lo en mejor. ese momento era el tiempo. Sí, era el Ahora momento yo no ideal sé- antes de que ahora la yo ya no sé si India, ya- Taiwán sí, ahora yo creo que ya empezaron a estamos un poco meterse. tarde. Justo, de Tarde acuerdo. en el ambiente internacional, incluso tarde en En el ambiente nacional porque también. Nuevo León Va nos mucho tomó la más delantera, adelante, claro. Nuevo León nos tomó la delantera rapidísimo, Sí, Jalisco hasta nos tomó la Coahuila incluso, delantera. yo creo. Entonces, como que en ese momento todo el mundo se disparó y Sí. nosotros nos quedamos rezagados. Sí, sí, de acuerdo. Esa yo creo que fue de Sí. las oportunidades perdidas para el Estado cuando Lorena fue candidata a gobernadora y creo que era una de las propuestas más interesantes que han sonado en los últimos años. Me gustaría también entender, digo, abarcando un poquito más y voy a reservar una pregunta que traía ya en la parte de Beatriz, pero me gustaría también preguntarte cuáles han sido los retos de trabajar en un gobierno de coalición. Digo, entendiendo, no te tengo que explicar a ti cómo es la política aquí en el Estado. Evidentemente se sabe que así como en su momento los grupos priistas eran muy herméticos, hoy en día los grupos panistas, que son los que cooptan el poder, son todavía más herméticos. Yo tengo opiniones particulares sobre muchos de ellos, pero siento que al mismo tiempo, si bien la gobernadora ha sido capaz de tener una interlocución muy, muy significativa con todos los actores y todos los grupos, independientemente de colores, a lo mejor muchas figuras o cuadros panistas no lo son, porque simplemente es gente, en mi opinión, y esto es un tema no local, es un tema nacional, los panistas suelen ser gente muy cerrada y traen también mucho el arraigo de su partido y todos los crecimientos juveniles, entonces es mucho el PAN para los panistas y el gobierno del PAN para los panistas y además de que muchos traen su idea de que los priistas son malos y el simple hecho de ser priista te trae ahí una desventaja. ¿Tú cómo has encontrado esta situación? ¿Cuáles han sido los retos o las dificultades? A ver, Alex, en un ejercicio de honestidad, y que a mí me gusta hacerlo, no ha sido fácil. Ok, Ciertamente tiene enormes complejidades, enormes dificultades, porque ciertamente pues a veces hay intereses en los que no encajan o no encajamos de manera Claro. muy clara, pero hay algo que es positivo. ¿Y qué es lo positivo? A ver, primero me parece que la gobernadora no ha tomado en consideración las cuotas de partido Claro. para poder integrar su gabinete, porque si eso fuera, yo no tendría por qué estar en el gabinete. sí, prácticamente ¿Sí? nadie del PRI. Algunos, No, pero... la posición del PRI dentro de la coalición es la que en su momento se suscribió, que era la CEDRAE. Claro. ¿sí? Es decir, finalmente yo no llego por una cuota del PRI, Exacto. yo llego en una posición de una invitación personal que me hace Claro. la gobernadora. Y eso también me permite una relación diferente y Claro. distinta. Y ella pues también se encarga de que eso se permee y Claro. en este sentido pues un poco como que abramos la concha, ¿sí? Y Claro. tratemos todos de tener muy claro que el objetivo es que a Aguascalientes le vaya bien, que todas y todos los que estamos en el gabinete finalmente tenemos una sola jefa que se llama Tere Jiménez, es Claro. decir, trabajamos para el proyecto de Tere Jiménez. Eso ha sido un tema de que hay que estar enfáticamente haciéndolo sentir a todos. Claro. ¿Sí? Yo sí creo que cuesta trabajo, no resulta tan fácil pasar de la construcción de una plataforma política, Claro. electoral, A un que sí gobierno. puede representar Claro. con coincidencias, a una ejecución en el gobierno
Está resultando bastante complicadito, pero creo que en donde estriba el éxito hasta este momento es pues seguramente la experiencia y la disposición de la gobernadora de cuando hace falta pues volver a acomodar las cosas Claro. para que la carreta camine bien. De acuerdo, creo que, digo, además los dos puntos que hemos tocado antes se van a conectar hacia donde quiero ir ahorita, que es, a ver, hay dos supuestos, digamos. Ya tocamos la parte del PRI y cómo han sido en un nivel nacional, popular y del mismo frente en sus procesos internos y, digo, pensemos en el proceso electoral que viene el próximo año. Y ya hablamos también de cómo a nivel Estado la coalición es de alguna manera difícil porque en realidad el panismo pudiera existir sin la necesidad del PRI y bueno, del PRD ni se diga. En ese entendido, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el proceso interior del Frente actualmente y cómo Aguascalientes lo va a afrontar a la hora de decidir las candidaturas. ¿Se va a quedar todo el PAN? ¿Se va a ver o sea, ¿qué predicción en mi das tú? experiencia, y vaya, y he estado en muchos procesos nacionales y finalmente las negociaciones políticas pues las hacen las dirigencias de los partidos. Claro. Ese es un hecho. Y así va a suceder, no veo por qué no deba de ser así. ¿Qué creo que hay en esta ocasión de elementos que tienen que reflexionar las dirigencias de los partidos y que seguramente también la candidata del Frente, Xóchitl Gálvez, tendrá que poner en la mesa? Claro. Porque yo no creo que ella tenga madera de sacrificio, ni creo que ella sea una mujer que esté dispuesta a que la pongan ahí para mandarla al sacrificio. Claro. Me parece que ella va a dar la batalla. Es una mujer de carácter, es una mujer que tiene toda la disposición de luchar. Creo que trae muy claro la intención y la idea de que puede ganar y me parece que así es. Pero ella sabe que para poder construir un triunfo nacional tiene que construir triunfos locales. Y tiene que trabajar a pesar de los partidos. Y que en los triunfos locales, ahí es en donde yo creo que va a ser fundamental para la alianza la integración de sus cuerpos de candidatos, claro. Quienes van a ser candidatos al Senado, a las alcaldías, a las diputaciones locales, y en ese sentido poder hacer esa alianza ganadora que se necesita para que Xóchitl Gálvez sea presidenta. Y yo sí creo que Aguascalientes necesita una alianza para poder refrendar y para poder garantizar el triunfo electoral del Frente en Aguascalientes en el 2024. De acuerdo. A veces no reconocemos, no sentimos, no nos preocupamos o ocupamos de ver que también en Aguascalientes hay un avance de Morena. Claro, enorme. Que sí, que hoy ya tienen figuras que muy ya arraigadas. Pesan, que ya tienen un reconocimiento de nombre, claro. que ya no es tan difícil. Es el único partido que crece en el Estado. Pues es el único, y además no solamente eso, pues ya tiene figuras. Exacto. O sea, ya van a mandar candidatos seguramente que ya no tienen que empezar por preocuparse de que los conozcan, ya los conocen. Exacto. Y ahora además con todo el poder del Estado que traen. Van a convencer, y con toda la fuerza del poder que representa el gobierno federal. Claro, de acuerdo. Entonces, yo diría de otra manera, si somos inteligentes, el Frente tendría que replicar una alianza en cada uno de los estados y tendría que postular a sus mejores cuadros independientemente del partido que sea. De acuerdo. En esa postulación de mejores cuadros, creo que es interesante la pregunta, ¿cómo crees tú que deberían de elegirse? En el entendido, por ejemplo, se podrán criticar muchas cosas de los procesos internos de Morena, pero el hecho de decidir candidaturas con una encuesta, digo, estarán cuchareadas o no estarán cuchareadas, eso ya es cosa de las casas encuestadoras. Al final del día sí se marca cierta tendencia y no creo que las dirigencias de Morena sean tan tontas como para cucharear encuestas y participar en encuestas con los resultados cuchareados. No les convendría a ellos ni siquiera en el ánimo electoral. No, a mí me parece a la larga y los resultados electorales pues ahí están. A mí me parece que a Morena le está funcionando extraordinariamente bien sus métodos de encuesta. Justo pues, es la pregunta. Tú, pueden ser medio cuchareados o no, pero pues la realidad ahí está, han ganado 24 estados en sus procesos estatales, lo cual quiere decir que en la postulación de sus candidatos no se han equivocado. Exactamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál creo de repente que es un poco como el matiz que lo hace Morena? Morena me parece que aplica las encuestas, pero también hace ciertos matices que tienen que ver con los acuerdos de los grupos, de cómo no se te disgrega el partido, ¿no? Sí. Hacen política, ¿sí? Y hacen estudios prospectivos
¿sí? Demoscópicos de Claro, una de lo que elección, pueden de perder, lo que claro. puede llegar a pasar, ¿no? Claro, Me parece que es la manera más inteligente de hacer las cosas. claro. Y me parece que el Frente tendrá que hacerlo. El Frente tendría que ver, a ver, quién de las y los candidatos le abona más al proceso electoral para garantizar el triunfo. Claro. Y luego también hacer política y ocuparse de que pues, los partidos políticos se acomoden, queden representados de manera justa y hacer un frente muy, muy sólido, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, a ver, ¿crees como yo, a lo que entiendo, que los procesos de alguna manera democráticos, de encuesta, las primarias que decíamos que ya no se hicieron, son maneras ideales para llegar a las candidaturas? Yo creo que ya no hay de otras, ¿eh? Es Claro. más, me parece que incluso el PRI en los últimos años ya medio intentó hacer eso. Sí. Sí, cuando modifica sus estatutos. Cuando modifica los estatutos, cuando permite la entrada de candidatos externos, candidatos ciudadanos, cuando empezamos a aplicar encuestas para poder dirimir diferencias internas. Y al final le funcionó. Justo cuando Beatriz Paredes fue presidenta, desde la oposición, pues lo más ocurrido que hicimos fue eso, hacer encuestas, y luego después de las encuestas era como qué candidato o candidata puede amalgamar más hacia adentro del PRI, y cómo logramos que Julano y Sutano se amarren para que compitan juntos. Yo fui parte de ese proceso cuando se decidió, por ejemplo, la candidatura de Carlos Lozano, ¿no? Nos aplicaron encuestas y después de las encuestas se hicieron los acuerdos para que fuéramos en fórmula. Es un ejercicio que el PRI ha hecho en los últimos años. Yo diría que de los años 90 para adelante, ¿no? De acuerdo. Sobre todo cuando empezó a haber ya más competencia política. Sí. En ese mismo entendido, ¿crees tú que las dirigencias se den cuenta de esto y hagan de alguna manera las elecciones de candidatos? Sí, por supuesto que se dan cuenta. El único riesgo que tenemos, porque no basta que se den cuenta, el único riesgo que tenemos es que no demos por anticipado que vamos a perder y entonces lo que queramos es repartirnos las migajas. Claro, que es como se percibe de muchas maneras. Lo que siempre le ha dado al traste, de acuerdo, muchos sentidos, a los partidos políticos en la oposición. De acuerdo. Digo, vamos a tener que ir también avanzando un poquito en cuanto a los tiempos, porque luego a mí no me para la boca, siempre es algo que va pasando, entonces vamos a ir aterrizando. Me gustaría también entender, en vistas de aquí al 2024, a lo que sigue, ¿Lorena Martínez tiene algún interés? ¿Va a buscar algo? ¿Tiene alguna aspiración? No, yo tengo, por supuesto, el interés de cerrar mi carrera política siendo senadora de la República. Lo intenté en el 18 y mi intención era justo eso, era como decir, bueno, cierro un ciclo y me encantaría cerrarlo en lo que para mí es, digamos, el espacio ideal de culminar una carrera política. Claro, de acuerdo, el Senado, el Consejo de los Sabios. El Senado, por supuesto, y poder ahí aprender y aportar, pero convivir con lo mejor de lo mejor que debe llegar ahí al Senado. Claro, de acuerdo. A ver, en 2018 creo yo que fuiste víctima, así como mucha gente a lo largo del país, del efecto López Obrador. Pero sin duda, claro. Digo, aquí Morena no tenía ni siquiera presencia, muy apenas tenía el partido pues estructurado y hubo un fenómeno nacional que yo no creo que se repita. Entendiendo que a lo mejor en una elección fuera, yo creo que eres de los perfiles que mejor puedes competir, creo que donde a lo mejor deberíamos estar observando es en las elecciones internas, si es que estas llegaran a ver. Si hubieran elecciones internas dentro de este frente amplio aquí a nivel local, ¿participarías? Sí, claro. Por supuesto que sí. Si se diera la oportunidad de un proceso interno donde pudiéramos competir, pues entonces me animaría, por supuesto, a participar. Sí, claro. Buenísimo. Entonces, entendiendo que si cerraran, como me decías también, que al final muchas de estas decisiones las toman popularmente, si se cerraran este tipo de espacios, digo, creo que sería más bien, ¿cómo verías tú si al final esta decisión la terminaran por cerrar dentro de las cúpulas, dejando muy de fuera todo lo demás? Pues es un tema que yo tendría que platicar en su momento también con la gobernadora. Me asumo como parte de su equipo, me asumo como una pieza más del proyecto político en el que ella está trabajando y que por supuesto me comprometo en ese proyecto para que ella entregue muy buenas cuentas en el proceso del fin de su quinquenio. Es un tema que tendremos que platicar y además platicarlo con mucha apertura.
y tomar la mejor decisión. Claro. Por supuesto, la tomaría, por supuesto, de la mano de ella, ¿eh? Entiendo que, y va muy también conectado con todo lo que decíamos, tú tienes tu proyecto, también entiendo que tú eres un perfil y una figura muy independiente de tu partido, porque además tú tienes una fortaleza que el PRI Aguascalientes, evidente, exacto, no tiene. Me gustaría saber tú cuál es el diagnóstico que le das actualmente al PRI en Aguascalientes. Digo, yo creo que es una situación para llorar. Tienen además una dirigencia para llorar, que está mucho más entregada a Morena que a la misma alianza, pero bueno, esas son otras cosas. Me gustaría saber cuál es el diagnóstico que tú le das al PRIismo en el Estado, porque es un elemento que en caso de buscar una candidatura también te haría falta. No. Por supuesto que estoy preocupada por lo que sucede en el PRI, no solamente nacional, sino también local. Claro. Se respira y se vive una actitud de exclusión, claro. En el que en lugar de estar haciendo el ejercicio de sumar y tratar de que todo el mundo esté adentro, pocos o poquito, mucho que tenga cada quien, pero me parece que la suma de todos es la que podría abonarle a que el PRI saliera muy bien librado. De acuerdo. Me parece que no estamos viviendo ese momento, sino creo que todo lo contrario, y más bien creo que es por un efecto nacional. Okay. Ni siquiera creo que sea un tema local. Y eso, por supuesto, que puede traer una consecuencia muy, muy lastimosa para el partido, ¿no? Claro. Creo que si no se corrige y si no se toman las medidas necesarias de manera muy pronta para poder recomponer hacia dentro del PRI, seguramente muchas figuras tendremos que tomar otras decisiones. Claro, claro. ¿Y a ti te interesaría intervenir en esa reconfiguración del PRI? Digo, entendiendo que tenemos un año... Por supuesto que me interesaría. Yo me asumo y siempre he dicho que tengo mi corazón tricolor. Claro. Eso no lo voy a negar nunca y creo que nunca voy a dejar de tenerlo. Pero también soy una persona que está consciente de que a veces hay ciclos en la vida, que también uno tiene que cerrar ciclos. Okay. ¿Sí? Y ese cerrar ciclos no quiere decir que deje de tener mi corazón tricolor, pero lo que sí es que tampoco me voy a anclar a la debacle claro. de ningún partido por la ineficiencia, por la falta de proyecto o por no querer simple y sencillamente ser parte, fortalecer al PRI. Claro, de acuerdo. Y en ello me parece que estamos, yo creo que no uno, muchísimos cuadros del PRI que estamos en esa tesitura de decir, bueno, pues es que si no quieren que estemos ahí, pues sí, ¿qué hacemos? Tampoco, ¿no? Pues, exacto. Pues sí, lo que le hicieron a Miguel Ángel Osorio. Tampoco vamos a estar a fuerza, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Digo, me parece que hemos tenido una conversación muy interesante. Creo que yo, como te digo, a mí la boca nunca me para, yo le pudiera seguir y seguir. Pero digo, tengo que ir cerrando. Acá también David ya me está haciendo ojos. Pero me gustaría, no sé, preguntarte antes de ir cerrando si tienes algo más que decirnos, Lorena, algo que nos quieras platicar, lo que sea, algo con lo que te guste cerrar. Pues solamente agradecerte, Alex, y por supuesto decirte que para mí siempre ha sido la política la más grande de mis pasiones. Claro. Porque creo que la política es la herramienta, el instrumento más poderoso para poder cambiar el mundo, ¿no? Y por eso, porque creo que la política es una herramienta y un instrumento para poder mejor ayudar a Aguascalientes, voy a seguir dando la batalla. No por mucho tiempo, okay. Claro, no por mucho tiempo, porque luego después empiezan, es que quiere ser senadora, porque luego después quiere ser gobernadora y esas cosas, ¿no? Okay. Quiero seguir aportando y seguro lo voy a hacer, pero me veo en un corto tiempo dando una última batalla en la que sí me encantaría poder ayudar a Aguascalientes desde otros ámbitos, ¿no? Y creo que es una buena representante del Estado, además. Bueno, creo que ya sería más o menos todo para ir cerrando este espacio. Por nuestra parte es todo. Ya saben, vamos a tener los fragmentos y las entrevistas tanto en YouTube como en TikTok, Instagram y Facebook, en la página de la cuenta Artillería Política y también en mis redes personales, Elvis Perono Presley.